a propósito del atentado contra Nicolás Maduro, y él nos dice de que no comparte ese tipo de hechos, aunque no estén verificados, ¿no? Que fueran reales, dice él. ¿Qué nos puede comentar sobre ese hecho? Bueno, el hecho sí está verificado, ha sido real, ha sido un acto público en el que han estado convocados cuerpo diplomático, autoridades, y efectivamente hubo una explosión que hizo mover todo alrededor, y cuando estamos todos despejando una segunda explosión. El hecho fue real, el hecho existió, han evidenciado el cuerpo diplomático acreditado de todos los países, de distintos tintes ideológicos, políticos. También ha habido evidencia de que el grupo del militar que murió en enero en un enfrentamiento que estaba perseguido por disparar contra la Corte de Justicia y contra el Palacio de Miraflores, Oscar Pérez, que es un grupo civil militar llamado Militares Centranelas, se adjudicó el hecho. El periodista Jaime Bailey desde Miami en su programa dijo que 3 días antes gente vinculada a la oposición venezolana que vive en Miami le había comentado la forma de los drones y la forma que iba a pasar. Ahora, lo que sí se puede decir está en investigación para ver los supuestos autores. Se puede poner supuesta autoría, se puede poner supuesta participación, supuesto financiamiento, supuesto, pero de que el hecho existió, negar eso ya había que salir de hablar de lo jurídico, de lo informativo, de lo noticioso, y entrar a otro tipo de campo. Dígame, lo que dijo el periodista peruano Jaime Bailey desde Estados Unidos, ¿usted lo vio? Sí, vi la parte en la que él comenta que había habido una información, que él había recibido la información de que los fuentes que él las da por confiables, que normalmente son confiables, lo habían convocado. Estaba de una broma, pensó que era una fanfarronería de algún grupo que más bien estaría buscando recursos, y él se presentó y le dijeron: este sábado vamos a matar a Maduro con 2 drones. Y él se burla: si quieren yo les presto un tercer dron, yo les pago. Cuando él se mostró reacio a creer. Y después ella en el programa dice: yo no pensé que iba a ser verdad, ¿no? Él dice: lo que me dijeron, la forma exacta en la que pasó, no pensé que iba a ser verdad. El operativo fue montado con 2 drones, uno de un edificio que ya contrataron hace varios meses, 6 meses aproximadamente, que ya estaban esperando el momento oportuno para hacerlo, y otro de un auto que estaba a una cuadra. Los que fueron primeros detectados fueron los del auto, porque alguna gente los vio levantando el dron desde más o menos una cuadra a un costado de donde estaba la tarima, y al momento de la explosión la gente los rodeó y ya no los dejó salir. Ahí los atraparon, y a partir de ellos empezaron a atrapar al otro grupo que estaba saliendo del edificio. Hay un señor que es un sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, y ya participó hace un año exactamente en la toma de un cuartel que pretendía encontrar o buscar el arsenal para un levantamiento. Ese señor estaba exiliado, y este es el diputado Juan Requesens, que es el que lo ayuda a entrar, ¿no? Esto ya lo ha confesado el diputado Requesens. Entonces puede que no sea una acción compartida por toda la oposición venezolana, porque hay una oposición que se fracciona por lo menos en 6 bloques más o menos importantes, y de estos 6 por lo menos 2 o 3 creen en la estrategia por la vía democrática, y de los otros 3 que creen en la vía de la intervención, no creen que no hay que ir a la vía democrática. Uno de ellos es bastante más violento que los demás, y parece que es uno de esos grupos que ha pensado en el magnicidio. Sebastián, nos decía Óscar Ortiz, están aprovechando este evento para intentar arrinconar y hasta aniquilar a la oposición venezolana. ¿Qué está pasando en ese terreno?
No, la oposición venezolana en grueso vive acá. Como en toda actividad pública, estamos expuestos incluso a veces por acciones culposas que no están deliberadamente hechas en la función pública. Todos los servidores públicos estamos expuestos a que se haga un proceso. Ha pasado eso con alcaldes, con gobernadores, tanto chavistas como opositores, algunos presos, otros viviendo fuera para evitar las sanciones. Y por supuesto hay un discurso finalizado de persecución política en este sentido, pero acá funciona la Asamblea Nacional totalmente opositora. Hay opositores que viven acá, hay opositores que se concentran cada vez con menos fuerza, porque la época de la guarimba, que estaba instalada exactamente hace un año con mucha fuerza, ya pasó. La gente se sintió muy perjudicada, muy agredida, muy violentada. Y hoy día, cuando justamente la gente de Voluntad Popular, la gente más vinculada a Leopoldo López, si quiere, o de Primera Justicia, la gente vinculada a Julio Borges, el que está hoy día sindicado en las investigaciones, desea que le pidió el favor a Juan Recascencio que haga entrar a este señor Juan, que estaba en Colombia, y que se fugó a Colombia el año pasado después del intento de la toma de militar y el robo del arsenal. Ellos dos están siendo sindicados de este hecho. Son solamente ellos dos, no es una persecución a toda la oposición, pero me imagino que políticamente sí genera un desgaste, como genera un partido de izquierda cuando hay un acto, no sé, de acusar a esos grupos que se resisten al acuerdo de paz en Colombia. Igual hay un daño político. Imagino que el atentado genera un daño político no solamente a la oposición venezolana, sino a todos la actividad de centro derecha en la región, en el continente, porque efectivamente uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con alguien, pero cuando estás hablando de magnicidio, normalmente la gente racional lo evita, porque la violencia es muy peligrosa. Usted sabe, la violencia es una escalada, son peldaños. Das un primer paso, la respuesta es otro magnicidio, otro atentado, y terminamos viviendo en un país con guerra. Y los que tenemos familia, los que tenemos hijos, los que tenemos amigos, papás, parientes, odiamos tener nuestro país en guerra. Entonces, normalmente cuando alguien te plantea una vía violenta de esa forma, la respuesta más normal es que tú lo haces, por más que tú no estés de acuerdo con una autoridad, no te metes tú a un tema de esa violencia extrema. Sebastián, usted tiene ahora la experiencia de estar en Venezuela. Usted conoce Bolivia, es boliviano, has visto a la oposición de Bolivia, ahora la está viendo de cerca a la oposición venezolana. ¿En qué se parecen las oposiciones de Bolivia y Venezuela y en qué se diferencian? Creo que la oposición boliviana tiene un mayor éxito electoral. De hecho, logra gobernar ciudades muy importantes. Gobierna Cochabamba, gobierna muchas ciudades capitales, gobierna La Paz, gobierna incluso el Alto, gobierna varias regiones, muchos departamentos importantes, gobierna Santa Cruz, gobierna La Paz. Creo que saben que el escenario real de la conformación de gobiernos, la conformación de poder, es la vía democrática, y yo en este momento en Bolivia no veo una oposición que esté tentada de irse por la vía violenta, sino están más en la vía democrática. En cambio, en Venezuela sí hay un debate interno muy fuerte, y eso lo separa demasiado, e incluso genera una tensión al interior de la oposición, unos odios internos, de repente mucho más fuerte de esa oposición con el gobierno, es más fuerte entre ellos, porque la gente que decide ir por la vía democrática es muy censurada, es muy presionada, es muy saboteada por esa oposición que ha decidido la vía de la intervención. O sea, están convencidos de que la intervención está muy cerca, cuando un poco viendo análisis político internacional, el momento de la intervención de una crisis humanitaria está cada vez más lejos. Dígame, Sebastián, en términos de unidad y división, ¿la oposición boliviana está más unida o más dividida que la venezolana? Yo diría que la oposición real
Bolivia tiene un problema de anomia, ¿no? Por eso un perfil como el de Carlos Mesa genera tanta tensión. Pero hay dos claros bloques opositores en Bolivia. Uno estaría conformado por lo que son los verdes, los demócratas, que tienen una base más fuerte en Santa Cruz, y una base un poco más dispersa, pero de repente más amplia de estructura nacional, la que tiene Unidad Nacional. Y hay algunos sectores un poco más regionalizados, como podría ser el bloque de Oliva y compañía en Tarija, el bloque de Revilla en La Paz, y bueno, los lados que ya están parte de esa estructura nacional que tiene Unidad Nacional. Yo diría que está un poco más concentrada, aún así Bolivia está más concentrada en su oposición que lo que está acá. Acá tienes por lo menos 6 partidos que están dispersos. Avanzada Progresista de Henry Falcón, que hizo un papel de un 20-25% más o menos en la última elección. Está Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Está Primero Justicia, el de Julio Borges. Está COPEI, un partido tradicional de social cristiano que tiene mucho tiempo acá, que lo dirige el hijo del ex presidente, el Tigre Fernández, Pedro Pablo Fernández. Está Acción Democrática, que tiene ha ganado 4 regiones de las 23, gobierna muchas alcaldías, tiene una presencia interesante. Están unos 6-7 partidos que están muy divididos entre ellos, y lo único que los unió en ese momento fue la Mesa Unidad Democrática, y su mejor éxito electoral fue cuando ganaron la mayoría de la Asamblea Legislativa hace 2 años, y de repente no supieron administrar muy bien este capital victorioso que le dio la ciudadanía ante la bajada de los precios de los hidrocarburos, que generó una crisis económica. La insatisfacción fue muy grande. Eso generó una adhesión, una cohesión de la ciudadanía muy fuerte hacia la oposición. Han sacado más del 60% de los representantes de la Asamblea Nacional, y su primera acción fue desconocer el mandato de Maduro y acabar con su mandato y un gobierno transitorio. Y ante la respuesta del chavismo, que fue convocado a una asamblea constituyente, ellos sacaron a la calle lo que se llamaba las guarimbas, era incendiar autos, bloquear calles, lo que empezó a perjudicar mucho más la economía del venezolano, que ya venía golpeada por este bajo del precio del barril. Y parecía que era una movilización muy amplia, pero al final era una movilización politizada. La gente que sí podía estar simpatizando con la oposición se sintió no solamente perjudicada en lo real, porque no podían transitar, no podían trabajar, no podían vender lo que vendían, lo que producían, y más encima al final llegó un momento de violencia al que Venezuela no le gustó, y ahí se terminó complicando un poco el escenario. Buenísimo. Gracias, Sebastián. Una mirada interesante de alguien que está en el lugar. Buenas noches. Gracias por este contacto. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por la llamada. Este es Nodet, un antidepresivo 100% natural.